Bueno, señores, aquí seguimos con República de la Verdad y en este momento yo debo decir también que aquí estoy debilitada, porque es que hay una persona aquí al lado mío que me estoy controlando para no darle un fuerte abrazo. Es un abogado de los tribunales, especialista en temas de seguridad social. Es una persona a quien admiro, a quien respeto, su formación es docente y me ha hecho el favor de sacar de su ocupado tiempo para venir aquí a República de la Verdad. Él es Kinger Moquete, a quien le doy la formal bienvenida. La pandemia así nos obliga. Bienvenido. Gracias, Patricia. Es un verdadero placer poder corresponder tu invitación. Un placer inmenso. Muchísimas gracias. Yo soy la que estoy aquí honrada y agradecida de tu presencia, Kinger. Mira, hay una situación desde hace un tiempecito, la presión por la entrega del 30% anticipado de los fondos de pensiones que encabeza hasta ahora una persona llamada Pedro Botello, diputado de La Romana por el Partido Reformista Social Cristiano, que de poquito a poquito ha hecho que mucha gente se le sume y que quiera su dinero. Yo siempre he dicho, oye, me encantaría también que me dieran mi chelito porque hay problemas que uno tiene que resolver. Pero las voces experimentadas dicen que no, porque eso va a desestabilizar el sistema. En fin, que esto ha llevado a que la gente entienda o tome otras aristas, otras debilidades que tiene la ley 8701, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Entonces yo quisiera, así de entrada, por favor, que me hagas una evaluación. Primero, ¿qué tan factible sería la entrega de este 30%? Y segundo, que es en lo que no nos enfocamos, ¿cuáles cosas, tú pudieras mencionar 3, 4, 5, las que tú entiendas, deben prestársele atención a la hora de modificarse la ley 87-01? Cómo no, Patricia, pues gracias por la invitación nueva vez. Y mira, ese caso que señalas del diputado Botello, realmente para mí ese diputado es un modelo de ejemplo de pasión y de compromiso. O sea, una persona con una convicción y una firmeza de defender lo que cree, contrario a todo el mundo. De verdad que quisiera tener la oportunidad de estrecharle la mano a ese legislador tan apasionado y tan comprometido. Sin embargo, el señor Botello, yo entiendo que esa pasión y ese enfoque lamentablemente no está siendo bien acompañado de una buena estrategia, porque desde el punto de vista técnico, el pago, la devolución del 30% de los fondos de pensiones es totalmente inviable porque pone en riesgo a los ciudadanos de que puedan recibir una pensión digna o más o menos aproximada a lo que puede ser el costo de la vida de una persona ya en su situación de retiro. ¿Esto así por qué? Porque desde ya sabemos que lo que vamos a recibir por los montos de pensiones es una proyección, una tasa de reemplazo, se le llama el nombre técnico, de entre un 22 y un 30.5% del último salario percibido por el trabajador. Y si desde ya sabemos que en el modelo de CCI, el sistema de capitalización individual que tenemos implementado actualmente, requiere medidas de performance para hacerlo más efectivo, ¿cómo podemos darle una mordida a ese patrimonio acumulado de un 30%? Estaríamos legitimando y mediante una fuerza de ley tener la justificación de por qué nuestro sistema de pensiones de capitalización individual no funcionó. Entonces yo creo que más que darle una mordida al 30% para devolvérselo a las personas, lo que requerimos es la aplicación de medidas de performance que garanticen la inversión de los fondos de pensiones en instrumentos de mayor rentabilidad, poder abrirlo un poquito más, quizás en la Comisión Clasificadora de Riesgo y Límite de Inversión, ponerse un poquito, aumentar su apetito de riesgo, digamos, para asegurar una mayor rentabilidad y diversificar los fondos, la inversión de los fondos de pensiones. Pero darle la mordida definitivamente no es, para ese diputado, todo mi respeto, quisiera estrecharle la mano. Sin embargo, no es el enfoque, amigo Botello, definitivamente. Necesitamos medidas de performance para invertir mejor los fondos de pensiones y que se garantice una pensión más elevada, que está proyectada en la actualidad 22, 30.5%, que obviamente no es satisfactorio. Pero esa no es la medida, amigo Botello. Entonces, con relación a las modificaciones o por lo menos la comisión que está conformada por miembros del Congreso, diputados, senadores, y que supuestamente están haciendo vistas públicas en algunas provincias. Creo que eso por ahora está un poquito detenido por el COVID, pero ellos estaban visitando algunas provincias para escuchar las voces, los reclamos, las sugerencias incluso para fortalecer, robustecer esta ley. Claro. Tú que la conoces al dedillo, quisiera saber en qué sí deberíamos entonces como sociedad enfocarnos para que haya un mayor beneficio para los afiliados. Cómo no, es muy positivo, Patricia, que la Comisión Bicameral del Senado
esté haciendo vistas públicas porque va a poder tener de primera mano lo que son las expectativas y las necesidades de la gente. Esto así porque tenemos un sistema de seguridad social muy garantista, un derecho, una ley que hace justiciables los derechos, la ley 8701, 397, la 1520, que son las que han reformado la ley marco del Sistema Americano de Seguridad Social. Sin embargo, todavía hay muchas oportunidades para fortalecer la función reguladora del caso, por ejemplo, de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Tenemos una ley muy bonita, con la ley 1320 se fortaleció la DIDA, se le dio presupuesto y a la Tesorería de la Seguridad Social. Sin embargo, todavía siguen sucediendo evasiones de los empleadores, violaciones por parte de los prestadores de servicios de salud. ¿Cómo que evasiones? ¿Cómo así? Empleadores que no registran todo su personal a la nómina ante la Tesorería de la Seguridad Social o que tienen un subregistro, y hace falta sanciones ejemplarizadoras, también administradoras de riesgos de salud que tienen como cultura o como filosofía institucional enriquecerse de forma ilícita sobre la base de negación de cobertura. Yo no sé si usted conoce alguna ARS que haya sido sancionada bajo la nueva ley que establece sanciones, la sanción mínima 300 salarios mínimos. Pero lo cierto es que de forma sistemática y sostenida algunas ARS del sector privado tienen como una forma de enriquecerse la negación de cobertura, y eso es un hecho criminal. Entonces yo podría decirte, bueno, modificar la ley, pero vamos a aplicar la ley primero. Es un tema de aplicación, de empoderamiento ciudadano también. Según tú, lo que acabas de plantear, entonces no se aplica. No, definitivamente esa ley requiere empoderamiento, responsabilidad del órgano regulador para hacer efectivas las sanciones que establece. ¿Quién es el órgano regulador? En el caso del Seguro Familiar de Salud y del Seguro de Riesgos Laborales está la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. La CISALRIL. La CISALRIL, sabemos que ahí hay un superintendente que obviamente viene de un sector muy académico y que está comprometido, el doctor Jesús Férez Iglesias, que no hay duda de que él podrá tener todo el compromiso. Sin embargo, hay que accionar, tenemos que mostrar evidencias de que hay ARS sancionadas por negación de cobertura. Yo recibí una llamada hace un momento, por ejemplo, de unos de mis estudiantes, que a una persona afiliada, cotizante, activa del régimen contributivo, pues estaba ingresado por COVID. El gobierno ha dispuesto cobertura 100% por COVID. Sin embargo, hasta hoy miércoles logra ingresar a un centro médico reconocido en el Distrito Nacional y le piden 40,000 pesos de depósito a pesar de tener la autorización de cobertura de su ARS. Pero el paciente fallece al cabo de 6 días hospitalizado, y también para entregarle el cadáver le secuestran el cadáver. Entonces, funcionarios de la DIDA teniendo que hacer llamadas múltiples. Vamos a aplicar la ley, señores, de forma ejemplarizadora. Vamos a buscar cuáles son los más faltadores de forma recurrente, cuál es el 20% de las personas que están provocando situaciones afectando el derecho fundamental a la salud de las personas, y vamos a aplicarle la ley quizás a los más grandes, a esos prestadores más grandes, vamos a darle duro. Vamos a sencillamente aplicar la ley, un régimen de consecuencias. Pero entonces, porque es que cuando tú dices eso, Kinger Moquete, abogado, especialista en seguridad social, ¿quién es que se beneficia entonces? Si tenemos un órgano regulador que se supone que está no solamente para trazar las políticas públicas, sino también para sancionar las estrategias, desarrollarlas, aplicarlas, etcétera, 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 y no ejecuta su papel, ¿a quién se está beneficiando? ¿Es una coalición entonces o es simplemente que nos hacemos de la vista gorda? Está claro que el afectado directa e inmediatamente es el ciudadano y sus familiares que requieren atención en salud. Se beneficia el prestador de servicios de salud cuando recibe al ciudadano y pide un depósito. Cuando la persona va por una emergencia no tiene que requerir ningún depósito porque la cobertura es 100% cubierta, gratuita, garantizada por la ley. El Seguro Familiar de Salud, tanto el régimen contributivo como el subsidiado, no importa el prestador. Usted fue a una emergencia, le cubre 100%. Sí. Ahora, quizás nosotros debamos ver cuáles son las causas. ¿Por qué un prestador de servicios de salud, una clínica, un centro de salud dice, yo te recibo la emergencia, pero tiene que darme un depósito de 40, 50, 100 o 200,000 pesos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tiene que pedir un depósito? ¿Es que la ARS no le está pagando oportunamente? Hay una norma del Reglamento del Seguro Familiar de Salud que regula la relación entre los prestadores, entre las ARS y los prestadores. ¿No están cumpliendo las ARS con sus obligaciones? La ARS es una administradora de riesgo de salud. El ciudadano no tiene que estar negociando con un médico con una emergencia ante el momento de una emergencia. Esa es su función y su naturaleza.
Pero se beneficia la ARS cuando usted le indica un procedimiento médico y empieza a darle larga. Le dice, para autorizarle ese medicamento, por ejemplo, hay ARS del sector privado, que usted va a un médico, usted es la persona que nunca se enferma, fue al médico y le indicaron 14 laboratorios juntos. Por eso me cambié yo de una ARS y me fui para Senasa. Usted se encuentra ARS inhumanas, Senasa, por cierto, la mejor ARS que tiene, con la que cuenta nuestro país hoy día. La que más rápido paga, la tiene la red de prestadores más amplia del país y es la primera ARS certificada ISO 9001, un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión de riesgo, un sistema de gestión de continuidad. Es la ARS que yo te digo y que tiene como filosofía la salud como un servicio, como un derecho fundamental de la persona, no como un medio de enriquecimiento. Entonces te digo, tú te encuentras ARS inhumanas, por ejemplo, que la persona no va al médico regularmente y por fin decidió ir al médico por alguna aquejación de servicios de salud y que le indican 14 laboratorios. Cuando la persona pide un permiso a su trabajo y le indican unos laboratorios, va a su laboratorio y le dice de repente, su ARS solamente le cubre 10 laboratorios. Pero ¿y en qué norma está eso? Cuando la persona reclama y hace un lío y si hay esta gente que exigen su derecho, que se riega de mala manera. Póngame al contratista, póngame al representante del servicio de la ARS. Ah, no, señor, lo que pasa es que solamente le cubrimos 10 por mes, pero no hay ninguna norma que avale eso. Y si usted quiere, usted puede venir a la oficina principal y aquí se lo autorizamos. Es una estrategia, una técnica de hacer que el ciudadano diga de repente, pero ¿y cuánto es la diferencia? 300 pesos, 400 pesos. Cuando hace cálculos rápidos, el tiempo que voy a gastar, ya estoy en ayuna, me va a pasar la hora del ayuno, paga los 400 pesos. Por eso, imagínate eso multiplicado por miles de veces. Les representa millones de pesos. Sí. Negación de cobertura. Negación de cobertura. Pero entonces también está la queja que a los médicos no se les paga, primero que se les paga muy poco y segundo que duran mucho para pagarle. Sí, en el caso de los médicos, afortunadamente en nuestro país los médicos tienen, afortunada, desafortunadamente para algunos, los médicos tienen gremios y colectivos muy fuertes. Quizás los médicos lo que tienen que fortalecer su capacidad negociadora frente a las ARS. ¿Por qué? Porque la relación médico-prestador es una relación contractual mediante el cual el médico asume un compromiso y se compromete a brindar una serie de servicios a unas tasas prefijadas. Entonces, lo que no puede hacer el médico es que después que fija, por ejemplo, unas consultas, digamos, de ginecología, no sé, cualquiera, en 800 pesos, donde la ARS le va a cubrir 800 pesos o 300, 500, dependiendo de la especialidad, y después cuando el ciudadano va, el afiliado va a recibir un servicio, el médico le diga, mira, yo cojo el seguro, pero yo cobro 1.000 pesos aparte, porque ahí el prestador, el médico, está incurriendo en una violación contractual y que la ARS es la responsable de traerlo a la legalidad o sencillamente sacarle su cartera de prestador de servicios, pero no puede estar el ciudadano en un estado de indefensión de tener que pagar un copago diferente. Tú me preguntabas hace un momento, diferente al contratado y al esperado, que cuáles serían las cosas que requeriría nuestro sistema dominicano de seguridad social, además de fortalecer la capacidad resolutiva de nuestros órganos, quizás la aplicación de sanciones por vía administrativas, evitar las judicializaciones, que sencillamente con un acta de comprobación, por ejemplo, se pueda poner una sanción por vía administrativa, como sucede en otros países. En España, por ejemplo, el empleador que pasó el cuarto día sin pagar, se le hace una notificación, a los 14 días se le suspende, se inicia todo un proceso sancionador, se le bloquean cuentas bancarias o lo que sea a los accionistas, lo paran por un accidente de tránsito, cuando consultan ahí su matrícula y ven que tiene una deuda con la seguridad social, inmediatamente queda detenido, no puede viajar, muchísimas cosas como esas. Y son cosas que tienen un impacto, son sencillas, pero que tienen un alto impacto en la consecución de la garantía de los derechos a los afiliados. Mira, hay quienes han incluso propuesto la desaparición, eliminación, erradicación de las aseguradoras de riesgos de salud o las ARS y que todo pase supuestamente a ser administrado por la ARS Senasa. ¿Tú crees que eso sería una salida viable? Mira, eso es un tema que no es una posición nueva. Hay actores que tienen muchos años desde el principio de la ley, porque por lo que se establecieron las ARS privadas fue en los procesos de negociación a finales de los 90 y ya propiamente ya en el año 2000 se llegó a un consenso, ok, pues vamos a permitir la incursión de administradoras de riesgos de salud privada. Lo cierto es que la sociedad de forma histórica, tradicional, tiene temores al servicio público. Sin embargo, en el caso de esa administradora de salud
SENASA ha demostrado, el Seguro Nacional de Salud, ha demostrado tener la capacidad, la autosuficiencia y los niveles de calidad. Fíjate, es la primera ARS certificada ISO 9001, es la única ARS de toda la región de Latinoamérica certificada de un sistema de gestión de calidad de excelencia en el servicio bajo el estándar de Fundibec. Recientemente acaba de ganar, hace un mes y pico, el Premio Iberoamericano a la Excelencia en el Servicio, en el sector a salud, por ejemplo. En España, creo que la ARS pública, la única que no tiene como filosofía de negocios enriquecerse sobre la base de negación de cobertura, la única ARS que si se te pasó del millón es la única que busca la manera de cualquier excedente darte una cobertura adicional o encaminarte hacia el Servicio Nacional de Salud para asegurarte la prestación de un servicio que puedas estar necesitando de salud. Pero mira, yo no sé si tú sientes lo mismo, Kinger Moquete, abogado, especialista en seguridad social, pero en el país, o sea, en sentido general, hay un descontento, hay una incomodidad. Tú lo has planteado de negación de servicios, pero es duro que yo, por ejemplo, por eso yo de un pique, yo lo he dicho ya en varias ocasiones, yo cogí un pique, pero un pique, porque nunca uso el seguro. Y un día, bueno, me indican unos análisis y yo, bueno, yo tengo mi seguro ahí, nunca lo he utilizado, por fin lo voy a utilizar, dije. Y tú sabes lo que es ponértela en China para cubrirte esos análisis. Y finalmente, cuando ya supuestamente una llamadera, una aprobación, que patatín, que patatán, como decimos coloquialmente, cuando voy al lugar, eran dos y solamente pusieron uno. Sí. ¿Y qué tú crees que yo tuve que hacer? Ya estaba en el sitio. Tú me has confirmado lo que yo te digo, que es una práctica en el sector de la seguridad social, determinadas ARS conocidas, muy conocidas, bien inhumanas, que se dan a la tarea de eso, tienen limitadas las coberturas en contraposición a lo que establece la ley. ¿Qué le espera a la República Dominicana entonces? ¿Qué debemos esperar los dominicanos? O sea, ¿qué vamos a hacer con esta ley? ¿Hay que derogarla? ¿Es modificarla? ¿Realmente servirá de algo? ¿Qué es lo que tú crees que funcionará en lo adelante? Derogarla definitivamente no es una opción porque hemos pasado de una protección en salud en el año 2001 de entre un 4 y un 9% a hoy por hoy un 91% de la población, de lo cual solamente la administradora de riesgo SENASA, el Seguro Nacional de Salud, tiene más del 70% de la población asegurada. Sin embargo, ese otro 20 y pico % de la población que está en el sector privado, yo creo más en una regulación eficiente, en que haya un régimen de consecuencias y en someter a la legalidad y al cumplimiento de sus obligaciones a todos los actores prestadores. Yo te pongo un ejemplo de por qué no necesariamente hay que modificar la ley, sino concentrémonos en hacerla cumplir. El seguro de riesgos laborales, por cierto, una de las cosas que mejor funciona en nuestro sistema de seguridad social. Eso me han dicho. Sin embargo, aunque la ley establece un tope cotizable de 10 salarios mínimos y consecuentemente el tope de los beneficios hasta los 10 salarios mínimos, mediante una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, se disminuyó lo que establece una ley mediante una resolución del Consejo a 6 en vez primero de 10, ahora, y luego consecuentemente a 4. ¿Cómo afecta eso a los ciudadanos? Que todos aquellos que ganan más de 4 salarios mínimos, pues consecuentemente su empleador está pagando el seguro de riesgos laborales solo hasta 4 salarios mínimos y consecuentemente las prestaciones y los beneficios del seguro de riesgo laboral van a estar limitados hasta el tope cotizable de los 4 salarios mínimos para el tema de la pensión por una discapacidad temporal, una discapacidad permanente, por una enfermedad o accidente de origen laboral. Entonces eso lesiona a los trabajadores. Lo propio sucede con el Seguro Familiar de Salud, que se cotiza hasta 10 salarios mínimos, eso está bien, mientras que en el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia se cotiza hasta 20 salarios mínimos, ahí por ley, pero porque de manera injusta, en esa atribución de tripartismo, nuestro país promueve el tripartismo y es bueno. Lo que yo entiendo es que el tripartitismo tiene que estar regulado a la base de la legalidad. No puede haber una sola norma, un solo reglamento, un solo consenso que implique que se comploten los sectores para violentar una ley. Eso no puede suceder en un país social, en un Estado social y democrático de derecho, por amor de Dios. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo, Kinger Moquete. El tiempo siempre es cruel, se agotó. Yo quiero seguir preguntando porque a veces hasta yo me confundo, tanto que hablan de los salarios mínimos, el pago de 300 salarios mínimos, 10 salarios mínimos, pero hay demasiados salarios mínimos en el país.
Sí. Tú no sabes como que a cuál es que, ¿Cómo de no? cuál de todos. Mira, para el tema de la seguridad social, básicamente, cuando se habla de salario mínimo cotizable, se trata del promedio de los salarios mínimos por sector. Ahí el Consejo Nacional de la Seguridad Social, cada vez que se reúne el Comité Nacional de Salarios y hace una variación de un salario mínimo por un sector, por ejemplo, el sector La construcción de la es uno. construcción, de los hoteleros, de las zonas francas. Entonces, el Consejo Nacional de Seguridad Social toma todos esos salarios mínimos por sectores y determina cuál es el promedio. Ya. Y ese promedio en seguridad social es al cual nos referimos como salario cotizable. Pues mira, encantadísima de que tú estés aquí. Ojalá que Alba Mercado me permita traerte pronto nuevamente para que sigas educando. Yo, por ejemplo, he salido con información muy valiosa para mí que me servirá para seguir haciendo mi trabajo como periodista. Así que te agradezco muchísimo, Kinger Moquete, abogado especialista, señores, en seguridad social, también es docente. De aquí va a dar una clase huyendo porque es una persona muy activa. Así que de verdad que muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, amigos televidentes, pedirles que se queden en sintonía porque todavía queda contenido aquí en República de la Verdad. Y como iniciamos, así mismo despedimos. Gracias. Un placer. Gracias a ti por la invitación y a Alba y a todo tu equipo de profesionales que te acompañan. Muchas gracias. Un placer.